Estoy en la luna con emoción, asombro y adrenalina. Como describió Buzz Aldrin, era una desolación magnífica. 20 de julio de 1969. Dos hombres descienden a la luna, y lo único que los separa es una voz en Houston. Esa voz es de Charles Duke. Tiene 33 años, y lo que dirá en 60 segundos, lo oirá toda la humanidad. 50 años después, dice que hay algo más que el mundo necesita escuchar, algo que el programa ocultó. ¿Por qué 12 hombres caminaron sobre la luna y luego la humanidad se detuvo? La voz al otro lado. La habitación está en silencio, salvo por el silbido de las radios y el zumbido de los equipos que siguen a dos hombres que descienden hacia un mundo inexplorado. Los ingenieros en las consolas están quietos, realizando cálculos repetidos, escuchando y rezando para que los números se mantengan. Ese tipo sentía lo mismo. Dijo: estuve en la luna, y fue emocionante. Me encanta hablar. Neil Armstrong y Buzz Aldrin están en el Eagle. El módulo lunar cae rápidamente hacia el mar de la tranquilidad. Entonces, suenan las alarmas. Alerta 1202. Claro, por favor, proporciona el texto que deseas que reduzca. El ordenador de a bordo se sobrecarga y detecta errores que ninguna simulación había producido con esta configuración. Nadie en la historia de los vuelos espaciales había enfrentado esta secuencia de alertas a esta altitud, con dos hombres comprometidos con el aterrizaje. No hay un precedente claro. No hay página del manual que describa este momento con exactitud. El hombre que decide rechazarlos o dejarlos pasar es Charles Duke. Él es el Capcom, el comunicador de la cápsula, la única voz que conecta el centro de control con la tripulación. En una sala con cientos de ingenieros y gerentes, Duke es el único que puede hablar directamente con Armstrong y Aldrin. Cada palabra que reciben pasa por él. Cada palabra que envían pasa por él. Él es el cuello de botella en la comunicación humana, en el momento crítico de la exploración. La directora de vuelo Jan Cray decide en el helicóptero 122. Jack Garmin, 24 años, tiene la respuesta en una libreta inesperada. El ordenador puede. Continúa. La noticia se propaga. Duke lo envía arriba. La altitud desciende. 100 pies, 75, 50. El radar de aterrizaje lee la superficie cercana. Los sensores tocan. 4 sondas en la superficie lunar. Armstrong apaga el motor y deja caer el águila. Las noticias desde la luna confirman que la humanidad ha alcanzado otro mundo. Aterrizamos en la luna el 4.º día y partimos el 7.º. Regresamos a casa el 8.º. La respuesta de Duke se transmitió a todas las televisiones y emisoras de radio del planeta. Lo expresó con serenidad y firmeza, como si lo hiciera toda la vida. Dijo que un grupo de hombres en Houston estaba a punto de ponerse azules por aguantar la respiración. Era Duke. No soy astronauta. No. Solo la voz, el hilo que conectaba a dos hombres en la luna con los que dejaron atrás. La precisión era su idioma, los hechos eran su fe. No era un hombre exagerado, no era un hombre imaginativo. Ese hombre dice que hay cosas del programa lunar que nunca se hicieron públicas, y a casi 90 años, ha decidido no guardar silencio. El hombre tras la voz. Charles Duke nació en Charlotte, Carolina del Norte, en 1935. Creció en Lancaster, Carolina del Sur, y se graduó de la Academia Naval en 1957. Obtuvo una maestría en aeronáutica del MIT y más de 4.000 horas de vuelo como piloto de prueba de la Fuerza Aérea, con experiencia en más de 160 tipos de aeronaves antes de que la NASA lo contactara. En 1966, fue seleccionado para el 5º grupo de astronautas de la NASA, 19 hombres elegidos entre más de 3.000 solicitantes. El proceso de selección identificó personas con habilidad técnica de élite y fortaleza psicológica para funcionar al límite en aislamiento extremo, peligro físico y escrutinio público. Duke superó filtros, era el hombre que el programa necesitaba, técnicamente intachable, psicológicamente inquebrantable, capacitado para observar e informar sin adornos. Fue comandante de la misión Apolo 11, el primer alunizaje, en un momento de gran expectación mundial. Apoyó a la tripulación del Apolo 13 durante la explosión del tanque de oxígeno, en abril de 1970, ayudando al equipo que trajo de vuelta a Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes. Fue piloto suplente del módulo lunar en Apolo 13 y 17. Para el lanzamiento del Apolo 16, el 16 de abril de 1972, Duke había pasado 6 años en momentos clave del programa. Estuvo presente en el primer aterrizaje, en el peor momento del programa, y en las decisiones burocráticas que pusieron fin a 3 misiones antes de volar. Comprendía el programa, sus capacidades, cultura institucional y limitaciones de una manera que pocas personas pueden afirmar. El Apolo 16 cambió algo más. Duke abandonó la gravedad terrestre. Él y el comandante John Young descendieron a Descartes,
El 21 de abril de 1972, condujeron el vehículo lunar por un antiguo terreno volcánico inexplorado. En 3 caminatas lunares, Duke y Young recorrieron más de 27 kilómetros, recolectaron 96 kilos de muestras, desplegaron instrumentos científicos y cumplieron todos los objetivos de la misión. Duke se convirtió en el ser humano más joven en caminar sobre la Luna, 26 días antes de cumplir 37 años, un récord que aún mantiene. La NASA calificó al Apolo 161 como una de las misiones más exitosas del programa. Esa evaluación es precisa según los indicadores oficiales. Las estadísticas oficiales no reflejan todo lo que realmente ha dicho Duke. Desde el Apolo 16, Charles Duke ha hablado abiertamente sobre el peso psicológico y espiritual del programa, algo difícil de imaginar en sus años operativos. Su descripción no coincide con el registro oficial. La brecha entre esas dos cosas es de lo que trata este vídeo. En entrevistas y apariciones, Duke ha hablado sobre las secuelas emocionales de caminar sobre la Luna, no el triunfo, sino las consecuencias. Al regresar a casa después de Descartes Highlands, sintió, más allá de las celebraciones y medallas, una desorientación que no supo identificar. La misión fue impecable, se logró el objetivo, se marcó la casilla. Nada de eso resolvió la cuestión más importante planteada por la experiencia. ¿Para qué servía? ¿Qué significaba? ¿Qué debía hacer con el hecho de haber estado en otro mundo y regresar, mientras el mundo esperaba que continuara? Describió la cultura del cuerpo de astronautas de esa época como una que exigía estoicismo absoluto en público. No mencionaste confusión interna, no diste entrevistas sobre el vértigo espiritual. Proyectó confianza, competencia y lealtad. La reputación pública del programa dependía de ello, y los hombres que participaban entendían que las dudas debían permanecer en privado. Duke ha declarado que la NASA influyó en cómo sus astronautas podían interactuar públicamente años después de sus vuelos. El enfoque era institucional, era representante de la agencia. Sus declaraciones se reflejaron en el programa. Desviación narrativa. No se fomentaba el triunfo, el servicio ni el avance del conocimiento. Duke desaconsejaba en múltiples contextos. Para Duke, ceñirse a ese guión significaba no hablar sobre lo que la Luna le había hecho, el vacío tras el logro, los años de dificultades no mencionados en el registro oficial. Eso significaba ver a colegas respetados absorber la misma presión silenciosa y acatarla, presentando una versión de sí mismos al mundo, mientras que en privado llevaban algo más complicado. Cumplió esa expectativa años, no está cumpliendo. El cierre, nadie explica. Aquí está el misterio documentado en el centro de esta historia, sin necesidad de invención, especulación o fuentes anónimas. Los hechos son extraños. Entre julio de 1969 y diciembre de 1972, 12 humanos caminaron en la Luna. El programa que los puso allí no estaba en declive, funcionaba a pleno rendimiento. El hardware se perfeccionó, las tripulaciones estaban capacitadas. La planificación de las misiones Apolo 18, 19 y 20 estaba lista. Se asignaron astronautas a esos vuelos. Los cohetes Saturno V existieron. Los módulos lunares existían. La infraestructura de entrenamiento, los equipos de control de misiones y la red de seguimiento global estaban instalados y funcionando. La NASA canceló las misiones Apolo 18, 19 y 20 en septiembre de 1970, no después de que la misión Apolo 17 finalizara el programa. Antes de decidir poner fin a la exploración lunar humana, el programa aún estaba en desarrollo y las misiones finales se estaban preparando. La explicación oficial mencionaba la presión presupuestaria, la necesidad de redirigir recursos hacia Skylab y el programa del transbordador espacial, y un clima político en el que el Congreso no quería financiar el programa Apolo al nivel actual. Esos factores eran reales. Ninguno explica la magnitud y permanencia de lo decidido. El debate sobre el presupuesto ha tenido problemas, documentados por historiadores aeroespaciales durante décadas. Los cohetes Saturno V para las misiones Apolo 18, 19 y 20 ya estaban fabricados. El coste marginal de realizar esas misiones con hardware existente y tripulaciones entrenadas era una fracción del gasto en el desarrollo del programa. No se construye el cohete más potente, se entrena a las tripulaciones, se completa la planificación de la misión y luego se cancela por su alto costo, no cuando el equipo está en el edificio, ni cuando los equipos están listos. Charles Duke lo ha mencionado en entrevistas. La decisión de cancelar el programa dejó al cuerpo de astronautas desconcertado y confundido, sin que las explicaciones oficiales aclararan la situación. El programa logró lo imposible, llevó a 12 personas a otro mundo. En lugar de avanzar y aprovechar la capacidad adquirida a un alto costo nacional, se decidió detenerse. Duke ha afirmado en entrevistas que el público no ha recibido una explicación completa
sobre por qué terminó el programa Apolo. Es cuidadoso y deliberado al plantearlo. No es un hombre de teorías conspirativas y elige sus palabras con cuidado. Él ha dicho que la explicación oficial es incompleta. Existen aspectos de la decisión de finalizar el programa que no se han revelado. Consideremos que se canceló. El Apolo 18 debía aterrizar en el Valle de Schröders, un sistema volcánico que podría responder preguntas sobre la historia interna de la Luna. El Apolo 19 tenía como objetivo la ría de Hyginus, rica en geología. El programa Apolo 20, cancelado, justificó la reutilización del Saturno V para el Skylab y tenía como objetivo el cráter Tao, una de las características más significativas de la cara visible de la Tierra. Estas misiones eran necesarias. Cada misión estaba planificada para ir a un lugar inexplorado, para investigar cuestiones sin respuesta de desembarcos anteriores. Cancelarlos no era recortar lo superfluo. El programa se canceló justo antes de comenzar el trabajo más interesante. La decisión se tomó rápidamente, con explicaciones que satisfacieron más a la prensa y al público que a los ingenieros, científicos y astronautas, que entendían lo que se abandonaba. ¿Por qué la nación con mayor capacidad espacial cancelaría 3 misiones, dejaría en tierra su cohete más potente y no regresaría a la Luna en más de 50 años? Esa pregunta nunca ha tenido una respuesta satisfactoria para los participantes del programa al tomar la decisión. Duke es uno. Él estaba. Él lo vio. Nunca ha aceptado la explicación oficial como completa. Duke no es el único que lo dice. Edgar Mitchell viajó a la Luna en Apolo 14, aterrizando en Framaro en febrero de 1971. Fue el 6º humano en caminar en la Luna. Tenía un doctorado en aeronáutica y astronáutica por el MIT. Fue una de las personas con mayores aptitudes técnicas seleccionadas por la NASA. Después de su vuelo, Mitchell hizo declaraciones públicas que ningún astronauta activo podría hacer, y lo hizo claramente ante las cámaras. En entrevistas documentadas de las últimas décadas, Mitchell afirmó que la inteligencia extraterrestre es real, que las agencias gubernamentales han acumulado pruebas y que esta información se ha ocultado al público. Se le ofrecieron oportunidades para retractarse de esas declaraciones. Rechazó a todos. Dijo lo que creía, basándose en lo que sabía, y lo mantuvo hasta su muerte en 2016. Buzz Aldrin, el segundo humano en caminar sobre la Luna y compañero de Neil Armstrong en el Apolo 11, hizo una declaración pública en 2009 en C-SPAN. Destacó imágenes de Phobos, luna de Marte, mostrando un monolito, una estructura geométrica de aspecto artificial en su superficie. Aldrin afirmó que esto justificaba una investigación científica. No especulaba, no bromeaba. Hizo esa declaración con la misma franqueza que todo lo demás. No son ancianos confundidos que buscan relevancia en su jubilación. Son individuos que, al ser seleccionados, eran de los más evaluados del planeta. Los procesos de selección de astronautas del programa Apolo buscaban eliminar la inestabilidad psicológica que causa alucinaciones, delirios y confabulación. Pasaron, volaron, regresaron. En los años siguientes, libres de restricciones institucionales, dijeron cosas que el programa nunca les habría permitido expresar mientras volaban. Cuando hombres como Mitchell y Aldrin hablan ante las cámaras, rechazan todas las salidas ofrecidas. La pregunta no es si se han vuelto extraños en la vejez. La clave es qué vivieron o aprendieron que les hizo arriesgar su reputación. Ambos hombres comprendían el precio de hacer declaraciones públicas y cómo serían percibidos. Lo dijeron igual. Duke no ha hecho las mismas afirmaciones que Mitchell. Su territorio es único. Ha afirmado que el programa Apolo generó experiencias y decisiones institucionales no informadas al público, y que la presión para mantener el silencio fue real y efectiva durante décadas. ¿Qué cambió? La parte de la historia de Charles Duke que menos atención recibe es la que más ha contado. Comprenderlo es fundamental para entender por qué habla ahora. En 1978, 6 años después de su paso lunar, Duke se convirtió al cristianismo. Él lo describió como el acontecimiento más importante de su vida. Es más significativo que caminar sobre la Luna. Ha hablado de esta transformación en iglesias de EEUU e internacionalmente en entrevistas, en las memorias coescritas Moonwalker, publicadas en 1990, y en apariciones públicas durante más de 4 décadas. Duke describe a un hombre que organizó su existencia en torno a logros externos. La carrera de piloto de pruebas, la selección de astronautas y las misiones son objetivos que alcanzar y luego dejar atrás. La Luna era la versión definitiva, la cima más alta. Lo logró. Se subió, observó la Tierra desde 238.000 millas y experimentó algo no previsto en el plan de la misión. Regresó a casa, se celebraron festejos, se llevaron a cabo sesiones informativas
informativas, se realizaron apariciones públicas y se restableció la estructura de su vida. La siguiente misión, Logro y Cumbre, habían desaparecido. El programa finalizaba. Los vuelos finalizaban. Duke, según su relato en entrevistas, atravesaba graves dificultades personales no reflejadas en el registro oficial de su carrera. Lo describió directamente: el vacío tras el logro, la falta de un marco de referencia para lo que vendría, el reconocimiento lento de que el logro por el que había trabajado no respondió a las preguntas esperadas. Ha hablado de las dificultades matrimoniales tras Apolo. Las tensiones en su hogar, no mencionadas en la biografía oficial, evidencian las presiones acumuladas durante su papel público de héroe. Ha descrito a su primera esposa, Di, y a sí mismo como dos personas que sobrevivieron juntas al programa, pero que, tras su finalización, se encontraron mal preparadas para la vida cotidiana. No son abstracciones, son relatos documentados en palabras de Duke, en entrevistas y memorias. El hombre que recibía medallas y estrechaba manos no era quien vivía esa vida. La NASA no lo hizo público. El interés de la AIA era proyectar la imagen de profesionales seguros que cumplieron con sus deberes y regresaron listos para lo siguiente. La realidad interna de lo que las misiones Apolo produjeron en los hombres que las pilotaron. La desorientación y la conmoción espiritual no eran elementos que el programa necesitara mostrar. Permaneció en el ámbito privado años, se mantuvo privado. La conversión religiosa de Duke en 1978 le dio un marco de referencia para todo, incluida la luna. Ha dicho que ahora entiende su moonwalk de forma diferente a cuando estaba en la superficie. La experiencia tiene más sentido en retrospectiva, filtrada a través de décadas de reflexión, que en el momento posterior, cuando el programa le dictaba qué decir. A sus 89 años, dice lo que realmente piensa, lo que consta en los registros. Charles Duke ha dedicado 4 décadas a hablar con franqueza sobre temas que el programa Apolo evitó. Son cosas documentadas, reales, la brecha entre la narrativa oficial y la experiencia de los hombres que la vivieron. La presión institucional, para proyectar una versión simplificada de los hechos, oculta una versión más compleja. La cancelación de 3 misiones lunares planificadas en el pico del programa se justificó con explicaciones insatisfactorias para los miembros del programa. Varios astronautas del programa Apolo han preguntado si el programa lunar produjo observaciones que la agencia no compartió. El programa Apolo terminó pronto, y sus participantes lo han señalado. El equipo para 3 misiones fue cancelado antes de cualquier vuelo. Las tripulaciones entrenadas para las misiones Apolo 18, 19 y 20 fueron reasignadas. El Saturno V, el cohete más potente de la historia, fue retirado. 2 Saturno V se exhiben en museos, bajo techos con temperatura controlada, sin haber volado. La capacidad de regresar a la Luna fue desmantelada pocos años después de su creación. Se necesitaron más de 50 años para reconstruir una pequeña parte. No es una ventana natural. Los programas que alcanzan sus objetivos a un alto costo nacional y luego establecen metas claras, no se detienen, se ajustan, cambiando rumbo, negocian recursos. Lo que le ocurrió a Apolo fue más abrupto, una difícil decisión institucional tomada rápidamente, con explicaciones suficientes para el público, pero insuficientes para quienes vivieron el programa. Duke ha descrito en entrevistas una cultura donde los astronautas sabían que ciertos temas no eran apropiados para el debate público. La desorientación les permitió apreciar las dimensiones espirituales de estar en otro mundo, para el que ningún informe los había preparado. Las preguntas del programa sobre qué era la Luna, qué sucedió allí, y su significado para la humanidad quedaron sin respuesta, ya que el interés institucional se centraba en las respuestas, no en las preguntas abiertas. Mantuvo silencio años. Dejó de gestionarlo. Duke ha dicho en iglesias, entrevistas y conversaciones con periodistas, que la versión pública del programa Apolo es incompleta, no falsa. Por favor, proporciona el texto que deseas que reduzca. Logros reales. Los logros técnicos son reales. La valentía de los 12 hombres que caminaron en la Luna es real. La historia completa del programa, su impacto en los participantes, por qué terminó y qué se decidió que el público debía saber, nunca se ha contado con honestidad. Los hombres que participaron en esas misiones ahora tienen entre 80 y 90 años. La mayoría ya no están. La presión institucional que moldeó sus voces públicas se ha debilitado con la edad
y la desaparición de las burocracias, uno a uno. En los años previos a su muerte, los hombres que estuvieron allí han dicho cosas que el programa nunca les permitió expresar mientras funcionaba. Duke es el último, no será el último. Cada vez que hablan, la versión oficial se vuelve más difícil de sostener. Charles Duke, 89 años, es una de las 12 personas que han estado en otro mundo. Regresó y pasó años diciendo lo que el programa necesitaba. Ahora dice lo que sabe. A sus 89 años, con el control del programa debilitado y las burocracias que impusieron su silencio disueltas, no le queda nada que proteger y tiene razones para decir la verdad. La pregunta clave no es si sus conclusiones son convincentes. La pregunta es por qué las personas que estuvieron allí tardaron 50 años en hablar sobre cómo fue realmente y qué más permaneció oculto durante ese silencio institucional. Suscríbete y sigue viendo. Los 12 hombres que caminaron sobre la luna dejaron un legado, un hecho que la historia oficial aún no ha explicado del todo.